Bien, esta es la continuación del primer video de la diapo, de la lectura de la diapositiva de contaminación acústica. Continuamos. Acá tenemos una fuente puntual de sonido de potencia W. Ya, en este ramo la potencia del sonido se va a designar con esta letra, o bien esto representa un watts. A una distancia R, el sonido se dispersa en un área A una distancia 2R, dos veces esta distancia, el sonido se dispersa 4 veces el área A. Y en la distancia 3R, ya el sonido se dispersa en un área de 9 veces el área original A. Este es un esquema de cómo el sonido se dispersa a medida que avanza en su longitud. Continuando, dice parámetros de la onda sonora. Ya aquí tenemos una onda sonora y abajo tenemos una gráfica que describe esta onda sonora. En esta zona tenemos un sector que se llama rarefacción, que es donde las partículas se separan. Al contrario de la otra zona donde tenemos una zona de compresión, que es donde las partículas se juntan. Esto es muy común y en realidad es cómo se transmiten las ondas sonoras en el medio ambiente. ¿Qué dice acá? A. Compresiones y rarefacciones de una onda sonora en el aire en un instante determinado. A. B. Variación sinusoidal de la presión como función del desplazamiento. ¿Ya? Este eje representa la distancia y este eje representa la presión. La presión aumenta y disminuye a medida que la onda avanza. En las zonas de compresión la presión aumenta y en las zonas de rarefacción la presión disminuye. Esto es lo que nos quiere decir este esquema. ¿Qué datos tenemos acá abajo? Dice presión instantánea, amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda, velocidad de propagación, presión eficaz o presión RMS. Aquí el concepto más interesante. Parámetros de la onda sonora. Presión instantánea. Valor instantáneo de la presión en un punto respecto a la presión barométrica local. Ya, eso es la presión instantánea. Amplitud es la presión máxima que se tiene en un punto fijo del medio. Corresponde al máximo desplazamiento de la partícula. Es la amplitud de la onda sonora. Periodo, designado con la letra T, es el tiempo en que se efectúa un ciclo completo, normalmente dado en segundos. ¿Ya? Un ciclo completo se demora T segundos en realizarse. Frecuencia, designado con la letra F, número de ciclos por unidad de tiempo, dado en ciclos por segundo o en hertz. Es el número de ciclos en una unidad de tiempo, por lo general en un segundo. Si es en segundos se designa con hertz. ¿Ya? Longitud de onda es la distancia entre dos máximos o dos mínimos consecutivos. Esa es una longitud de onda. Velocidad de propagación, velocidad con la que se propaga una onda en el medio. Bueno, eso está más que claro. Aquí tenemos 5 esquemas, 5 dibujitos, 5 monitos. ¿Qué nos quieren decir? Aquí tenemos una onda de 120 Hz, o sea, una frecuencia de 120 Hz. Y sobre esta, o bueno, en conjunto con esta, otra onda de 60 Hz. Aquí nacen estas en la longitud 0 y se vuelven a juntar aquí. Qué interesante, y luego se vuelven a juntar aquí. Cabe decir que esta tiene un periodo más largo y este un periodo más corto. Bueno, aquí tenemos una de 60, una de 180, una de 60, una de 240, una de 60 y una de 300 Hz. Igual se juntan en esa zona. ¿Qué nos quiere decir este esquema? Acá abajo, bueno, aquí tenemos una letra G, una letra A, que me imagino que se refiere a la amplitud, la distancia máxima entre el eje X y G, me imagino que designa la presión. No sé. Y acá tenemos la longitud de onda. Al mismo punto o sea, la misma distancia en dos puntos distintos. Gráfico dominio frecuencia versus tiempo. Ya, bueno, aquí tenemos varios monitos que podemos analizar. Aquí tenemos tiempo, aquí tenemos frecuencia. Waveform, pure tone, un tono puro. Y aquí tenemos un espectro.
Square Wave, una onda cuadrada. Y aquí tenemos varias frecuencias. Tren de pulsos, ya, aquí eso es un pulso, pasa un tiempo, otro pulso, y aquí tenemos una amplitud distinta. Qué interesante, ¿eh? Un pulso único. ¿Entiendes? La frecuencia es constante. Aquí tenemos un ruido blanco y la frecuencia es constante pero más alta, con una más alta amplitud. Aquí tenemos un tono corto, ¿ya? Y aquí tenemos una frecuencia muy variable en su amplitud. Qué interesante, ¿eh? Bien. Ya. El transporte típico exterior del ruido blanco. Aquí tenemos octava, una banda octava, una banda de sonido octava presurizada. Qué extraño. Ya que tenemos un auto a 40 millas por hora a 30, 250 pies, 72 decibeles. Y tenemos 98 decibeles. Este es un jet, ¿ya? Que está tomado a 1000 pies de altura. Aquí tenemos un camión a 40 millas por hora a 50 pies de distancia. Y aquí tenemos 84 decibeles. ¿Esto qué representa? Wow, esto es bastante complejo. Velocidad del sonido. La velocidad del sonido depende solo de la temperatura absoluta del aire y está dada por la siguiente fórmula. Velocidad del sonido corresponde a la letra C. Esta letra C es igual a 332 por la raíz de 1 más la fracción de T. Me imagino que corresponde al tiempo. No, corresponde a la temperatura. ¿Sí? Ahí. A la temperatura. Dividido en 273. Esto está dado en metros sobre segundo. Si la temperatura está en Kelvin, me imagino. No sé. Qué raro, me imagino que estos numeritos que están solitos tienen una magnitud, tienen una unidad, que se simplifica ahí. Bien, dice C mayúscula es igual a la amplitud por la frecuencia. La amplitud por la frecuencia. Velocidad del sonido, metros sobre segundo en función de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, la velocidad del sonido aumenta. Wow. Yo tenía entendido que era al revés. Pero no, estaba muy equivocado. La velocidad del sonido en metros en segundo en función de la temperatura. La temperatura va aumentando y la velocidad del sonido va aumentando también a su vez. Incluso a 100 grados Celsius, me imagino que está en grados Celsius, tenemos una velocidad del sonido casi de 390 metros sobre segundo. Variación de la longitud de onda de 100 Hz con la temperatura. Aquí vemos que también, mientras la temperatura va aumentando, la variación de la longitud de onda también va aumentando. Wow. Velocidad del sonido. Dice longitud de onda en metros versus frecuencia. Aquí vemos que mientras la frecuencia va aumentando, recuerden que la frecuencia es la cantidad de ciclos en un segundo, ya, esto medido en hertz, va disminuyendo. Perdón, mientras la frecuencia va aumentando, va disminuyendo la longitud de onda. Esto es bastante obvio, porque si la frecuencia aumenta, quiere decir que los pulsos son más cercanos entre ellos. Aquí tenemos otra gráfica, dice el tráfico blanco, el ruido de tráfico, claro, el ruido del tráfico. Y aquí tenemos la frecuencia en hertz y aquí tenemos el sonido presurizado, el nivel de sonido presurizado en decibeles. Me imagino que este es el nivel de presión sonora. El nivel de presión sonora, ya. El nivel de presión sonora versus la frecuencia del tráfico. Esto es bien variable. Bien, acá tenemos otra gráfica que nos dice presión sonora en decibeles absolutos versus frecuencia. Mira, esto no es lineal, esto es ya una curva. Qué interesante. Ya, aquí dice cuál es la diferencia. Tenemos la imagen de un bebé. Me imagino que este era un GIF con sonido, que no lo podemos apreciar ahora. Y ahora,
Nuevamente ahora. Efecto del ruido en humanos, sistema auditivo. El oído humano es un sistema bastante sensible, delicado, complejo y discriminativo. Permite percibir e interpretar el sonido. La recepción y análisis del sonido por el oído humano son procesos complicados no siendo conocidos completamente. Percibimos sonidos tan débiles que apenas hacen vibrar el tímpano, ondas con el diámetro de una molécula de hidrógeno, y un sonido 10 billones de veces más intensos no nos causa daño. Teorías de que el oído se originó por evolución del órgano primitivo de equilibrio de algún pez, primero para indicar espaciamiento en el agua y luego las vejigas natatorias. Esto me parece raro. Cuando peces salieron del mar, en el aire se desarrolló la agudeza del oído al evolucionar el oído medio. 2200 años se demoró el hombre en entender el funcionamiento del oído, desde Pitágoras en el siglo VI a.C. hasta Alfonso Corti en 1851. Aquí tenemos unos monitos que no logro entender bien lo que nos quiere comunicar. Bien. Efecto del ruido en humanos, sistema auditivo. ¿Qué tenemos acá? Dice, el oído medio actúa como amplificador sonoro, aumentando las vibraciones del tímpano a través de ligaciones de este con trenes de huesos. El martillo, el yunque y el estribo. Busquemos aquí el martillo, el yunque y el estribo. Aquí tenemos el martillo dentro del oído medio, el yunque y el estribo. El estribo está ligado a la ventana oval en la cóclea, que es el órgano responsable de tomar estos movimientos y tiene forma de espiral cónica. ¿Dónde está la cóclea? No está la cóclea, se fue la tía cóclea. No la encontramos. Bien. Los movimientos de vibración del tímpano y de los huesos del oído medio son transmitidos hasta el cerebro. La cóclea es la encargada de tomar estas vibraciones, la cual está compuesta por 3 tubos rellenos con un líquido llamado perilinfa y endolinfa. Qué nombre más raro. Tenemos el nervio vestibular, nervio facial, nervio auditivo. Ahí está la cóclea, señorita cóclea, está ahí. Ventana oval. Luego dice, oído exterior. El pabellón tiene una forma apropiada para colectar y transmitir las ondas sonoras que excitan el tímpano, membrana que vibra. Aquí tenemos otro esquema del oído, quizá un poco más claro, y tenemos las distintas partes del oído acá, ¿ya? Si tú quieres leer y entender esto, puedes pausar el video y proceder a entenderlo, a estudiarlo. Aquí tenemos otro esquema que también me imagino que era un GIF que no lo podemos apreciar. Dice, las ondas sonoras aéreas recorren el oído externo por el canal auditivo, haciendo resonar sonidos, duplicando su fuerza, hasta incidir en el tímpano, provocando vibraciones que a su vez son transferidas mediante vibración mecánica a los 3 huesos del oído medio, que trabajan como una serie de palancas. Por lo tanto, el oído medio actúa como un amplificador. Ese es el mecanismo que tiene el oído para poder percibir de manera eficiente el sonido. Esta cadena de huesos del oído medio sobrepone el desajuste de impedancias entre el tímpano y el fluido del oído interno. Impedancias. El oído sobrepone el desajuste de impedancias. Impedancia. Para poner en movimiento el fluido del oído interno se requieren variaciones de presión mayores que las ondas sonoras sobre el tímpano. Mayores que las ondas sonoras sobre el tímpano. Aquí tenemos un esquema. Ya. Bien. Se aumenta la presión achicando el área de la ventana ovalada respecto a la del tímpano. El área del tímpano es aproximadamente de 55 milímetros cuadrados, mientras que el área de la ventana ovalada es de 3,2 milímetros cuadrados. La presión aumenta en 17 veces.
Ah, esta es la ventana oval. Y este es el tímpano. Estos son los osículos. En total, los mecanismos de amplificación generan un aumento de presión del orden de al menos 1,4 por 17, según la 24, hasta llegar al líquido del oído interno. Bien, vamos a dejar este video hasta acá. Continuamos en el siguiente. Los vimos.